El llamado que nadie puede resistir. El llamado que nadie puede resistir. Pueden ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Jesucristo está en su ministerio en Galilea y hace un llamado especial a uno de los que se convertirían después en apóstol de Jesucristo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándole todo se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El apóstol Mateo tiene una historia un tanto sombría a principio, o antes más bien, de que Jesucristo le llamara. Antes de ser llamado por Cristo fue un publicano o recaudador de impuestos. Esto fue Mateo antes de ser llamado por Jesucristo. Estos hombres eran odiados, eran corruptos, se enriquecían a costa de su propio pueblo, así que eran odiados en consecuencia por su pueblo. Sin duda Mateo por sí solo no hubiera no hubiera renunciado a sus riquezas por sí solo. Mateo no hubiera renunciado a sus riquezas, a su trabajo sumamente lucrativo, porque esto era sumamente lucrativo, por seguir a un hombre pobre, como lo fue Jesús, sin casa, sin trabajo, pacífico, y que decía que moriría por manos de los judíos. Por él solo Mateo no hubiera seguido a Cristo, por él solo. Pero algo marcó la diferencia: Cristo. Dios encarnado, el que tiene poder para sanar, para resucitar, fue el que lo llamó. La simple orden, sígueme, fue suficiente para que Mateo dejara su trabajo, que dejara sus riquezas y toda su vida por seguir a aquel que le había dicho: sígueme. Un llamado que Mateo no pudo resistir. Un llamado a dejar todo. Un llamado a renunciar a todo lo que él había planeado. Un llamado a dar la vida por quien le había llamado. Este sígueme fue un llamado eficaz. Este sígueme fue un llamado que nadie, hermanos, puede resistir. Entonces, hoy quiero hablarles sobre el llamado eficaz. El llamado de Dios que Dios hace para poder salvar al hombre. Entonces, primeramente, tenemos que entender algo en cuanto a este llamado. El llamado es necesario para la salvación. El llamado es necesario para la salvación. Nosotros sabemos que Dios es soberano. Entendemos que Dios es soberano. Esto quiere decir que Él hace lo que en sus planes ha determinado hacer, y lo hace y lo cumple. Además, en su soberanía, nadie puede detener lo que Dios ha planeado. Nadie puede detener lo que Dios ha planeado. Nadie puede influir en lo que Dios hará. Además, que nadie le puede reclamar por lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. Nadie puede reclamarle. Si Dios es soberano, entonces ha dictaminado salvarnos como parte de sus planes. ¿Por qué, hermanos? Hay salvación. Hay personas que están siendo salvadas. Muchos de los que están en las iglesias han sido salvados. Entonces, parte de los planes del Señor en su soberanía es salvar a los que Él quiere. Porque vemos que la salvación ha sido desde el principio un plan de Dios para la humanidad. Vemos por decir en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La promesa
de Dios hacia Eva en Génesis 3:15, de decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es un plan del Señor desde el principio para la salvación. Si Dios ha determinado salvarnos, entonces, si el Señor ha determinado salvarnos, Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo salvarnos, también ha determinado los medios o el medio por el cual nosotros debemos o vamos a obtener la salvación. Él ha determinado también eso, cómo nos va a salvar. Dios trajo a un Redentor, uno que salvaría al mundo de sus pecados. Este es Cristo. El medio de la salvación es como dice Efesios 2:8, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la salvación es por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Cristo, hermanos, es una acción de nosotros que implica plena confianza en que Dios es poderoso para salvarnos. Otra vez, la fe en Cristo, lo que significa fe, es una acción de nosotros que implica plena confianza. Es lo que quiere decir fe, es una plena confianza en que Dios es poderoso para salvarnos, en que su gracia es infinita para perdonar todos nuestros pecados, y en que el sacrificio de Cristo y su resurrección fueron eficientes para limpiarnos de esos pecados. Eso es fe. Los antiguos la llamaban también confianza. Así le hablaban también, le decían también a la fe, confianza. ¿Por qué es eso? La fe es la confianza que tenemos en que Dios tiene el poder para poder salvarnos. Pero la fe implica creer en Dios, hermanos. La fe implica creer en Dios. La fe implica creer en Cristo. Pero Pablo en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? Es decir, vean el plan de Dios, hermanos, y la obra de Dios. Él ha determinado salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Ha prometido eso. Él ha puesto los medios por los cuales nosotros vamos a obtener la salvación. Primeramente, por Cristo. Hace eficaz la salvación, pero la fe es la que nos ayuda a abrazar esa salvación por Cristo. Él ha determinado eso. Y la fe, hermanos, implica creer. Implica creer en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Tienen que creer, pero tiene que haber alguien que les predique para que puedan creer. Aquí se torna mucho más interesante. El Señor ha determinado no simplemente salvarnos, no simplemente ha determinado quién va a ser el que va a lograr que esa salvación sea eficaz. Y no solamente ha dicho cómo vamos a poder abrazar esa salvación, sino que ha determinado los medios por los cuales las personas van a escuchar del Evangelio para que puedan creer. Estos somos nosotros. En esto, hermanos, entonces comprendemos que Dios usa los medios o el medio para salvar a los suyos por medio del llamado. Él llama a las personas para que crean. Es la manera en que Dios ha determinado que así sea. Un llamado a creer en Él, un llamado al arrepentimiento, un llamado a seguirle y a dejar todo por Él, así como lo hizo Mateo. Note que todos estos elementos se ven en el llamado a Mateo. Era Cristo el que estaba cumpliendo esa obra, pero le llamó, le predicó para que viniera. Mateo tuvo que creer, Mateo tuvo que arrepentirse, Mateo tuvo que dejar todo por seguir a Cristo. Ahora que comprendemos un poco sobre esto, en cuanto a la manera en que Dios trabaja en la salvación, vamos a nuestro tema principal, el llamado del hombre y el llamado de Dios. El llamado del hombre y el llamado de Dios. En la segunda carta a los Corintios, afirma claramente el apóstol Pablo cuál era la responsabilidad del cristiano hacia los incrédulos. Él dice lo siguiente, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Rogarle al incrédulo
que se reconcilie con Dios, de predicar el Evangelio, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Este es un llamado de Dios por medio del hombre, entiéndalo así. La predicación de nosotros es un llamado de Dios, que Dios hace a las personas para que se arrepientan. A este llamado, hermanos, se le llama el llamado general. Se le da a todo hombre, a todas las personas se les da este llamado. A nosotros se nos ha ordenado predicar la reconciliación a todo el mundo. Pero existe un llamado de Dios que Él hace personalmente. Un llamado especial. Es un llamado conocido, como ya dije en el título, el llamado eficaz. Este se distingue del llamado general del Evangelio que nosotros hacemos, es diferente. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 30, y ahí es donde se encuentra nuestro pasaje a exponer, y solamente expondremos una parte de este pasaje. Desde el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ya vimos eso, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note la parte del medio, o la penúltima sección del versículo 30, perdón, la segunda parte del versículo 30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Notemos solamente algunas de las palabras que mencionan aquí para aclarar el contexto del pasaje. El apóstol menciona que en Romanos se encuentra la famosa cadena de la salvación, y es esta sección, la cadena de salvación, es decir, cómo la salvación se va desarrollando. Desde la eternidad pasa al campo físico en la tierra y vuelve otra vez a la eternidad, nótelo. Nos predestinó, ¿esto es dónde es? En la eternidad. Pero a los que predestinó, a estos también llamó. ¿En dónde es esto? En lo terrenal. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esto también es en este periodo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Regresa otra vez al ámbito espiritual. Es allá, aquí, y después allá otra vez. Note esto, es algo particular. Y menciona que primeramente los predestinó. Esta es la obra, hermanos, la predestinación es la obra de Dios de elección para los hombres que Él salvará en el futuro. El destino, el cielo y ser hechos conforme a la imagen de Cristo, según Efesios 1:5. La predestinación es en la eternidad. Y hermanos, esta predestinación es una elección incondicional. No depende en ningún sentido de nosotros. Es por simplemente la decisión soberana de Dios. Pero después pasa al ámbito terrenal, si ustedes lo notan, porque a estos que el Señor ha predestinado también los ha llamado. Este llamado es una acción completa y no implica un llamado general como el que nosotros le hacemos a las personas para que crean. Porque nosotros les llamamos para que se arrepientan y a veces no se arrepienten, ¿verdad? Este es un llamado, hermanos, en un tiempo verbal en donde implica que es un llamado eficaz. Este es un llamado que tiene una respuesta positiva. En consecuencia, aquellos que responden positivamente al llamado, porque fueron predestinados, son justificados y después glorificados. La justificación consiste en encontrarnos sin ninguna culpa. Eso significa justificación. El Señor ha limpiado nuestros pecados a través de su sacrificio y Él nos ha dado de su justicia. Nos ha puesto en su lugar, entonces el Señor nos ve justos. Pero no solamente queda ahí. Al final de la justificación viene la esperanza gloriosa, hermanos, que nosotros tenemos aún en esta tierra y que por eso seguimos al Señor y estamos constantes en aún así sufrir por el Señor, la glorificación. Esto es, hermanos, un cuerpo sin pecado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo capacitado para la eternidad. Esta es la glorificación.
Si notamos, todas estas acciones que mencioné ahorita son plenamente obra de Dios. No dice, y el hombre hizo algo. No menciona nada de eso. Es obra del Señor. Él los predestinó, Él los llamó, Él los justificó y Él los glorificó. Esta es una salvación plena que es simplemente obra del Señor. Y es eficaz, y es en donde el Dios Todopoderoso obra de principio a fin. Ahora, entendiendo el llamado, que es en donde nos queremos enfocar, el llamado de Dios es irresistible. Note, hermanos, el llamado de Dios es irresistible. El llamado del que hablamos implica un acto de Dios que garantiza una respuesta positiva. Si el Señor llama, nadie puede resistir ese llamado. Como vimos en la cadena de salvación, Dios es la manera en que atrae a los elegidos es por su llamado. Y noten, hermanos, que no hay un condicional ahí. No dice ya los que llamó, y si creen, los justificó. No dice eso. Pablo dice, los que llamó, los justificó. Y note, hermanos, aquí está hablando específicamente de todos aquellos que van a creer. Está hablando en el futuro. Como si ya hubiese pasado. Note que el verbo es un tiempo pasado, en griego es un auristo, en algunos tiempo perfecto también. Pero no hay condicional ahí, no hay un sentido de que si los llamó y pues los que crean van a ser justificados, ¿no? Asegura, los que ha llamado también los ha justificado. Por eso entendemos que el llamado de Dios es irresistible. Su llamado es como un imán que atrae al metal. Su llamado es como el remolino marino que a quien toma no lo deja ir, y a pesar de la lucha, nada puede resistir a la fuerza del Señor. Nada puede resistir a la fuerza del Señor. Cristo afirmó que solamente a los que Él llama o a los que el Padre llama pueden venir a Él, según en Juan 6:44, uno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Un ejemplo del llamado eficaz, irresistible, es Lidia, en Hechos capítulo 16. Dice que su corazón fue preparado y fue hecho para que ella pudiera creer, en el versículo 15. Hubo un llamado eficaz en ella. Sabemos que creyó, pues después fue bautizada. Pablo afirma más de una vez que los creyentes son creyentes y están en la fe porque fueron llamados por Dios. Por eso son creyentes, porque fueron llamados por Dios. Implica que su llamado no falló, que el llamado del Señor no falló, que ellos no pudieron resistir ese llamado. Les doy algunos pasajes solamente. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él os llamó. Primero a los Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Si este llamado obra solamente de Dios, el medio o el método por el cual Él salva es irresistible, entonces, ¿cómo funciona este llamado? ¿Cómo funciona este llamado entonces? El llamado funciona por el Espíritu Santo. El llamado funciona por el Espíritu Santo. Dios siempre usa medios humanos, o casi siempre, en muchas de las ocasiones, usa medios humanos o espirituales o naturales, sobrenaturales, nada usar medios para cumplir sus planes, ya sean humanos, espirituales, naturales, sobrenaturales, divinos. La manera, hermanos, en que Dios obra para que el llamado que Él hace sea eficaz es por medio del Espíritu Santo.
El llamado eficaz de Dios es por medio del Espíritu Santo. La definición del llamado eficaz es buena, la que da Hendriksen, y él dice lo siguiente, ponga atención a esta definición. El llamado eficaz es el llamado eterno o eficaz, se entiende como aquella operación del Espíritu Santo por la cual Él aplica de tal manera el Evangelio a las mentes y corazón de los pecadores que ellos se dan cuenta de su culpa. El llamado eficaz es de esta manera. El Espíritu Santo obra en la mente y corazón de las personas para que se den cuenta de su culpa, de su pecado. Comienzan entonces a comprender su necesidad de Jesucristo y lo abrazan como Señor y Salvador. Fin de la cita de Hendriksen. Comprendiendo esta definición, vemos que el llamamiento es interno. Nótelo. El llamamiento es interno. Según Efesios 2:1, implica una resurrección de nuestro espíritu muerto. Implica una resurrección de nuestra alma. Nuestra alma, hermanos, el alma del pecador no está enferma y no se cura con medicina espiritual. El alma del pecador está muerta en sus delitos y pecados. ¿Un muerto puede creer? ¿Un muerto puede reaccionar a un llamado? No lo puede hacer. Un enfermo sí. Se toma la medicina, pero el Señor no dice que estamos enfermos o que el pecador está enfermo. La condición del pecador es muerte espiritual. En consecuencia es necesaria un milagro, es decir, una resurrección, una resucitación, un cambio total de la naturaleza pecaminosa del hombre para que pueda creer en el Evangelio. Y esto, hermanos, ningún hombre, ningún pastor, ninguna iglesia, nadie tiene el poder de hacer esto, solamente Dios. Cuando el Espíritu Santo obra para que podamos comprender la verdad, nos convence de nuestra condición pecadora y nos da un sentir, nos da un anhelo y nos da una culpa para poder ir al Señor en arrepentimiento. Terrible, hermanos, es que digamos que nosotros nos convertimos por nosotros mismos. Por la infinita gracia de Dios y porque Él quiso hacer su llamado eficaz en nosotros, es porque estamos aquí. Por eso tenemos la certeza de decir, todo aquel que responde al llamado del Evangelio es seguro que el Espíritu Santo obró para el llamado eficaz de Dios en él. Es seguro que el Espíritu Santo obró. No hay nadie que haya creído sin la obra del Espíritu Santo. Ahora reflexionemos solamente en estas aplicaciones prácticas para que podamos evaluar en nuestro corazón. El llamado eficaz es en un 100% iniciativa de Dios. El llamado eficaz es en un 100% iniciativa de Dios. Por lo que nosotros no podríamos buscar a Dios por nosotros mismos. Nosotros no podríamos buscar a Dios por nosotros mismos. Juan 6:65, Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si Él no le fuere dado del Padre. No puede venir a mí. Pero el llamado, hermanos, al arrepentimiento, Dios lo hace por medio de los que predican. El llamado al arrepentimiento, Dios lo hace por medio de los que predican, por medio de nosotros. Responsabilidad tenemos entonces nosotros de predicar el Evangelio, pues es el medio que Dios ha elegido para poder así llamar a los pecadores al arrepentimiento. Tenemos pues esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Y esto nos da plena confianza, hermanos, de que habrá personas que se conviertan. Cuando pensamos que nosotros podemos convencer a las personas para que crean en Cristo, que nosotros las podemos convencer, en ocasiones podemos caer en usar cualquier medio
que crean. A la mayoría de las personas, a todas las personas que no conocen del Evangelio, les incomoda el Evangelio. Les incomoda. Porque el Evangelio expone el pecado. El Evangelio expone el pecado, entonces les incomoda. Si a un pecador no le incomoda el Evangelio, entonces o su conciencia está totalmente cauterizada o no estamos predicando bien el Evangelio. Una de las dos. Porque el Evangelio es duro. El Evangelio no es para sobar espaldas. El Evangelio no es para decirle al pecador, está bien lo que haces, yo sé que no fue tu culpa. El contexto y la situación te hizo así. No es tu culpa. Aún así, con tu vida de pecado, Jesucristo te acepta. Y puedes seguir viviendo así. No hay problema. Él es amor. ¿Cómo es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es arrepentíos. ¿Eso qué implica? ¿El arrepentimiento qué implica? ¿Implica culpa? ¿Implica humillación? ¿Implica dependencia en aquel a quien le estás rogando que te perdone? El Evangelio es duro. Y sin duda el Evangelio trae un bálsamo lleno de paz después de que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, pero no antes. No debemos dejar, y se los digo para cuando prediquen, no debemos dejar al pecador a gusto con su pecado. No debemos hacerlo. Si él se queda a gusto, que no sea porque no le dijimos a dónde irá o en qué condición está delante de Dios, que no sea por eso. El llamado es el arrepentimiento que el Señor exige, entonces, y ha decidido que por nosotros sea. Y esa es una confianza, hermanos, en que nosotros solamente tenemos la responsabilidad de ir a predicar. El Señor es el que hará la obra. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad y elocuencia para hablar. No es así, es el Señor. Tercero, cuando Pablo desarrollaba su ministerio en el territorio griego, en Acaya, estuvo en Corinto. Y mientras estuvo ahí hubo problemas, había oposición. Y Pablo de una manera se desanimó. Y el Señor le dice, en Hechos 18, 9 y 10, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo había predicado un tiempo ahí, sí lo había hecho. Específicamente, había predicado en la sinagoga de los judíos. Y el Señor dice, yo tengo mucho pueblo ahí. ¿Esto qué significaba? Que por la predicación del apóstol Pablo, Dios iba a obrar para que personas se convirtieran ahí. Dios salvaría a muchas personas por la predicación de Pablo. El medio para salvar a los de Corinto era por la predicación del apóstol Pablo. Entonces seamos fieles a predicar, porque Dios es fiel a salvar. Y Él es el que llama y Él santificará para que aquellos que crean no se pierdan. Cuarta aplicación. Si ahora que vimos el llamado eficaz y tal vez abuelo de pájaro, esta doctrina, tengamos seguridad en nuestra salvación, hermanos. Tengamos seguridad en nuestra salvación. Pues si Dios fue el que obró en nuestra salvación,
llamándonos y salvándonos sin que nadie resistiera el llamado divino, entonces, ¿quién podrá deshacernos de esta salvación? El mismo apóstol Pablo, después de hablar sobre esta doctrina, lo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso nos podrá separar tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, note, ni la muerte, ni la vida. Pero es que no son espirituales, y los ángeles, los demonios, el diablo a lo mejor puede separarnos del amor de Cristo. Pablo dice, ni los ángeles, pero a lo mejor de mayor alta categoría, ni los principados, no, pues a lo mejor otros demonios más fuertes, ni las potestades. Es que a lo mejor en el futuro puede suceder algo, ni el porvenir, ni el presente, perdón, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si al apóstol Pablo se le pasó algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Él llamó, Él nos va a preservar en su salvación. Entonces, siguiente aplicación. Al comprender, hermanos, el llamado de Dios, irresistible, eficaz, tenemos que captar que también es un llamado a vivir en santidad. Si el Señor nos ha llamado, no nos ha llamado para que estemos pecando mientras Él nos está preservando en la salvación. No nos ha llamado a eso. Si nos ha llamado para vivir en santidad. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, note, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no puedo tener lentes espirituales y ver si una persona es cristiana o no, porque su alma se convierte en un color verde o algo así cuando es salva. No se puede. Yo puedo distinguir, y tenemos capacidad de juicio para hacer eso. Falible, tal vez. Pero podemos distinguir si una persona es salva o no en base a su santidad. Si una persona dice ser cristiana y sigue viviendo de la manera en que vivía antes, pues entonces probablemente no se salva. Si el Señor nos llama también a la santidad. Pues Él dice que debemos de declarar a Cristo como Señor de nuestras vidas, obedecerle en todo. La salvación implica demostrar en la vida cotidiana santidad entonces. Además, el llamado de Dios es para los pecadores. Lucas 5:32. Jesucristo, después de que le reclamaron a Jesús porque comía con Mateo y todos los publicanos y los pecadores, Él dice, no he venido a llamar a justos. Es decir, no he venido a llamar a personas que piensan que no necesitan la gracia del Señor para ser salvas. No he venido a llamar a ellos. No he venido a llamar a aquellos que creen que van a poder librarse del juicio terrible de Dios por sus obras. No he venido a llamar a ellos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Solo aquellos que estén conscientes de la realidad de su pecado y que éste les lleva a un estado de condenación, y así el apóstol Pablo lo dice en Efesios, a ser hijos de ira, solamente ellos, solamente los que reconocen su condición reprobada delante de Dios y que merecen toda la ira de Dios, solamente ellos pueden obtener la salvación, porque ellos van a ir en arrepentimiento. Aquellos que no, que piensan que no necesitan arrepentirse, aquellos que piensan que no necesitan ir a los pies de Cristo y rogar perdón, la salvación es para ellos. El Señor ha llamado a pecadores. Qué consuelo y qué esperanza que el llamado divino es para nosotros, ¿no? Pues somos pecadores.
Espero que estemos conscientes de que somos pecadores. Si te consideras pecador, este llamado es para ti entonces. No resistas, si no has ido al Señor en arrepentimiento, no resistas este llamado. Porque ¿podrás resistir al Dios omnipotente? Mejor ríndete a Él y deja que Él te justifique. El llamamiento promete, justificación y glorificación. ¿Qué mayor esperanza tenemos? No prometemos prosperidad física. No prometemos riqueza física. No prometemos salud física. No prometemos que nuestra vida va a ser un lecho de rosas en esta tierra. No prometemos eso. Cristo no vivió así. Los apóstoles no vivieron así. Y el mismo Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Esté dispuesto a morir, esté dispuesto a sufrir. Aquel que no esté dispuesto a resistir esas palabras duras, entonces mejor váyase. Es curioso y es una paradoja que el Evangelio sea gratis, pero lo exija todo. Si no estamos dispuestos a renunciar a todo y estar dispuestos a morir por Cristo, entonces este llamado no va a ser así para nosotros. El llamado es para justificación, librarnos de nuestros pecados. El llamado es para glorificación, estar con Él en la eternidad. ¿Qué más queremos? ¿Qué mayor esperanza tenemos? Las personas piden riqueza, las personas piden prosperidad. Es lo que pide el mundo. Es lo que quieren ver en las iglesias. Algo que satisfaga sus deseos carnales. No podemos llamar así. El llamado es para dejarlo todo, pues tenemos una esperanza de gloria, tenemos una esperanza de pureza, tenemos una esperanza de perfección, de paciencia en el Señor, de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Y por último, este llamamiento es de amor. ¿Por qué Dios visualice al Señor en su gloria, en la eternidad, siendo adorado por ángeles, seres que no le ofenden? ¿Por qué tuvo que venir a morir? ¿Por qué tuvo que venir a sufrir, a ser escupido, a despojarse de esa gloria y limitar su poder? ¿Por qué? Por amor. Este es un llamado de amor. Dios amó al mundo que dio a su Hijo por él. Si Dios te llama, y tal vez lo esté haciendo en este momento, es un llamamiento de amor. Porque decidió amarte, no porque merezcamos amor del Señor, es porque Él quiso amarnos para su gloria. Pero qué bendición que su gloria le es dada, esa gloria, cuando nos ama. ¿Por qué rechazaríamos el amor perfecto, divino, eterno de Dios? Y nos uniríamos a los impíos. Entonces, como cristianos, hermanos, glorifiquemos y sirvamos y prediquemos con esta confianza. Y si no conoces al Señor, entonces obedece a este llamado. Obedece a este llamado. Y que el Señor sea glorificado en su obra de salvación. Entonces, vamos a orar, hermanos.